Díganme por favor si están viendo bien ahí, se escucha bien. Se ve bien y se escucha bien, profe. Perfecto. Aprovechemos entonces. ¿Qué vimos en la clase pasada? En la última clase habíamos profundizado en esto de practicar problemas que tienen que ver, digamos, de circuitos, ¿sí? De redes, en donde poníamos en práctica lo que habíamos visto respecto de sistema por unidad, ¿sí? Habíamos mencionado en algún momento las bondades que tenía el hecho de analizar una red, un sistema eléctrico, analizarlo a través del sistema por unidad, y cuáles eran las claves, elegir convenientemente y en forma arbitraria, elegir valores base, para luego referir el resto de los elementos de mi sistema, ¿sí? A esos valores base y poder efectuar los cálculos correspondientes. La clase pasada, habíamos visto entonces el caso de esto de impedancia por unidad a un transformador monofásico, ¿sí? Siempre recuerden que, como en todos los casos, nosotros analizamos y vamos desde lo más simple, ¿no es cierto?, a lo más complejo. Habíamos comenzado con un caso sencillo de un transformador monofásico, ¿sí? Aplicando justamente esto, ¿no?, de lo que decíamos, el sistema por unidad. Habíamos hecho un pequeño cálculo, ¿sí?, en donde mostrábamos en este primer cálculo que habíamos hecho esto, ¿no?, de la principal ventaja que tiene de resolver o de analizar un problema en esto del sistema por unidad, que tiene que ver con que la impedancia equivalente, una de las conclusiones que habíamos arribado en aquel momento, ¿no es cierto?, era que las impedancias equivalentes era independiente de si lo analizaba por el lado de alta o de baja del transformador, esto es del devanado 1, del devanado 2, ¿sí? Esa es una de las principales, una de las ventajas que tiene, ¿sí? Y luego, ¿no es cierto?, habíamos analizado, en el caso de la figura de la izquierda, si ustedes recuerdan, era la representación esquemática de un circuito equivalente por unidad de un transformador monofásico, ¿sí? Lo comparamos con la figura de la derecha, recuerda esta en el resaltador naranja, que era, ¿no es cierto?, el circuito equivalente de un transformador monofásico ideal, tal como lo habíamos estudiado oportunamente. Fíjense entonces, comparando un gráfico con otro, un circuito equivalente con otro, vemos que de alguna manera nos independizamos de los bobinados de ambos transformadores y el circuito sencillamente se simplifica, ¿sí? Luego habíamos pasado, ¿no es cierto?, a analizar en esto de los, digamos, de los circuitos estos equivalentes, en donde no considerábamos devanado, ¿sí? Y habíamos visto los distintos casos, con corriente excitadora, y con devanado, y el caso más complejo, un circuito ya completo, ¿no es cierto?, por unidad, que contenía de la corriente, que normalmente, digamos, eso suceda. En tal caso, nosotros al circuito equivalente de ese... Disculpe, profe, o no sé si seré yo, pero se me está escuchando todo entrecortado, de a pedazos. ¿Todos me escuchan así? ¿Sí? Sí, profe, por mi parte también. Bueno, a ver, un segundo. Déjenme un segundo. Vamos a probar ahí, a ver qué pasa ahí. Vamos a probar ahí. Ustedes me van diciendo cómo me escuchan, ¿sí? Entonces, en el caso de un transformador en donde ya la corriente excitadora tiene que ser tenida en cuenta por ser superior al 5% en transformadores de baja calidad, nosotros habíamos analizado, en este caso, una representación, ¿no es cierto?,
en donde tenía en cuenta la resistencia y la reactancia de dispersión de ambos trafos, más la corriente derivadora en este circuito en derivación, considerando lo que es la admitancia a través de su conductancia G y la susceptancia B. Habíamos hecho un análisis fasorial, en ese caso, de cómo son las corrientes y las tensiones, ¿sí? Y las caídas de tensión en cada uno de esos elementos. Y finalmente, habíamos planteado un circuito, una red monofásica, en la cual yo tenía dos transformadores intercalados, un trafo 1 y un trafo 2, lo cual me dividía, me permitía dividir a mi circuito en tres zonas de análisis, zona 1 base, tanto la potencia del lado de alta, y a partir de ahí había resuelto Sigue para el problema, cada una de las profe. zonas. Sigue el problema, a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a probar con usando el auricular. A ver, denme un segundo, por favor. Ahí estamos, muchas gracias, Agustín. Vamos a compartir ahora pantalla de nuevo. Ahí estamos. Bien, veamos ahora a ver cómo anda el sonido, si no se corta. Entonces, sobre el final de la clase anterior, habíamos planteado, ¿no es cierto?, un ejercicio en donde en una red monofásica tenía presentes dos transformadores, ¿sí?, lo cual cada uno de esos transformadores me permitía trazar una línea imaginaria que la habíamos planteado con una línea, un resaltador anaranjado, y eso me permitía a mí identificar claramente tres zonas, ¿no es cierto?, sobre las cuales, y habiendo elegido previamente lo que es la potencia, usando como valores base la potencia del trafo 1, los 30 kV y los 240 voltios de la tensión del lado de alta del trafo 1, había podido analizar para cada una de las zonas los cálculos correspondientes de las tensiones de base correspondientes, impedancias de base, y a través de eso había podido armar el esquema ¿A mí se les cortó o es solo a mí? No, a mí también. No, sí, se le cortó, profe. De última nos comunicamos por el grupo si se llega a cortar, ¿sí? Bien. Vamos de nuevo. Último intento. Ahí estamos entonces. Bien. Entonces, de lo último que habíamos hecho, el cálculo de una red monofásica, la clase pasada, ¿sí?,
habíamos resuelto este circuito que nos quedaban 3 zonas, ¿sí? Y vamos a retomar la clase de hoy, vamos a continuar la clase de hoy. Bien. Habíamos dicho que íbamos de lo sencillo, de lo simple a lo complejo, como todos los estudios, ¿no es cierto?, que nos toca hacer en el caso de ingeniería. Ya hemos visto cómo funcionan los circuitos, esto del sistema por unidad, en circuitos monofásicos. Ahora vamos a dar un pasito más en esto de complejidad y vamos a ver cómo funciona esto del sistema por unidad en circuitos del tipo trifásico, ¿sí? Sistema por unidad en circuitos trifásicos. El primer paso que nos tocaría ver en esto del estudio de circuitos trifásicos, analizar lo que sería un primer estadio en cuanto a sencillez, que tiene que ver con los circuitos trifásicos balanceados, ¿sí? O equilibrados. ¿Se acuerdan que ya lo vimos nosotros este tema, ¿sí? Estudio de cómo funciona el sistema por unidad en circuitos trifásicos balanceados o equilibrados. ¿Y qué podemos decir en primera instancia? Que efectivamente los circuitos trifásicos que estén balanceados o equilibrados se pueden resolver por esta metodología, ¿sí? En donde básicamente lo que tenemos que tener en cuenta en este caso es aplicar lo que ya vimos oportunamente, ¿sí?, cuando comenzamos a ver esto de los circuitos trifásicos, tener presente la conversión de las impedancias que me van a ir apareciendo en mis circuitos, sobre todo impedancias de la carga, ¿sí?, que voy a considerar en cada uno de los ejercicios o los problemas que pueda llegar a ir planteando, ¿sí?, en delta a impedancias en estrella o en I a través de sus equivalentes. ¿Sí? Eso ya lo vamos a repasar, no se preocupen. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo venimos? Con el sonido y la transmisión, el video. ¿Venimos bien? Sí, Por profe. ahora sí. Por ahora viene bien. Hasta ahora bien. Sigamos entonces. ¿Qué podemos decir entonces de esto? Perfecto. ¿Qué podemos decir entonces de esto? ¿Qué tengo que hacer? Como yo estoy haciendo sistema por unidad, la clave o la base de esta metodología residía en qué? En elegir valores bases, ¿se acuerdan? Yo elijo arbitrariamente valores bases, ¿sí? Y esos valores bases, al estar hablando de circuitos que son trifásicos, ¿sí?, se pueden elegir o seleccionar, se pueden elegir o les seleccionar por fase, ¿sí?, por fase, o sobre una base trifásica. ¿Y por qué yo digo en primera instancia esto, por fase? Porque recuerden que nosotros estamos analizando, ¿sí?, en primera instancia, ¿qué cosa? Circuitos trifásicos, ¿sí?, que son equilibrados
o balanceados, ¿sí? Ese equilibrio o ese balanceo de ese sistema trifásico es el que me va a permitir a mí justamente plantearlo por la primera alternativa, que es por fase. De hecho, vamos a hacer un ejercicio planteándolo de esa manera. ¿Sí? Bien. Habíamos visto una serie de relaciones para circuitos monofásicos. A ver si las encuentro por acá. Habíamos visto una serie de relaciones. Déjenme ver, a ver si las encuentro. Denme un segundo. Bueno, no las tengo presentes. Igual, las vamos a volver a escribir, ¿sí? Pero ahora, ¿cuáles son las relaciones básicas y fundamentales que vamos a tener? Pero ahora atendiendo esto que estamos ya en el campo de los sistemas trifásicos. Primero, yo digo que cuando vaya a elegir la potencia aparente base, ¿sí?, de un sistema trifásico, yo puedo elegir, si estoy en un sistema trifásico equilibrado, balanceado, yo puedo decir, elegir la potencia base monofásica, eso significa el subíndice 1φ, monofásica, como la potencia base trifásica, ¿sí?, de mi sistema, y como está equilibrada, dividida en 3. ¿Sí? Puedo elegir también, ¿qué otra cosa? Tensión. Lo usual y común que, además de la potencia base del sistema trifásico, yo puedo elegir tensión. ¿Qué tensiones voy a elegir? Tensión base, ¿sí?, por fase, o de línea neutro, que yo le llamo, ¿sí? ¿Cómo lo elijo? A partir de la tensión base, línea a línea, dividido en ¿cuánto? ¿Qué factor será acá? ¿Qué les parece? ¿Qué relación hay? Exactamente. Recuerden que la tensión de fase, esto viene porque la tensión de fase era la tensión de línea sobre raíz de 3, ¿sí? Haciendo el parangón de lo que vimos en su momento, la tensión base monofásica o de línea neutro va a ser la tensión base de línea a línea, ¿no es cierto?, dividido en raíz de 3. ¿Está? La potencia base trifásica va a ser analizada de igual manera o tomada en cuenta como digamos, la aparente, la activa o la reactiva. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tomar como base cualquiera de las tres. En términos generales, a la que yo le voy a apuntar en términos generales va a ser la potencia aparente, porque yo voy a hacer análisis, por ejemplo, sobre el elemento que va a estar alimentando mi circuito trifásico, que es justamente un transformador. Un transformador viene definido, ¿sí?, a partir, como ya vimos en ejercicios anteriores, a partir de su potencia aparente, ¿sí?, trifásica. Otra relación que también vamos a utilizar tiene que ver con la definición de la corriente base de mis circuitos estos trifásicos equilibrados o balanceados. Yo digo que la corriente base, a partir de las relaciones que ya vimos anteriormente, se define como la potencia base monofásica dividido en ¿quién? Esto sería de la ley de Ohm, digamos. Perdón, la definición de potencia. La potencia aparente es S igual a B por I. ¿Sí? Despejo I, me queda S sobre B, ¿no es cierto? ¿Qué B? La B base, lógicamente. ¿Y qué base? Como yo estoy analizando la potencia monofásica, por ser un circuito trifásico equilibrado, luego la tensión de base que yo voy a analizar, que voy a tener que tener en cuenta, es justamente la monofásica o la de la línea neutro. Si yo reemplazo el numerador, ¿qué dice? El numerador es S base monofásico. ¿Cuánto vale la S base monofásica? Y vale S trifásica sobre 3. Reemplazo. S base trifásica dividido en 3. Eso en el numerador. ¿Y cuánto vale la B de base línea neutro?
que es el denominador. Y yo vi que anteriormente la b de base línea neutro vale la b de base línea sobre raíz de 3. b de base línea sobre raíz de 3. Borramos esta. ¿Cómo me queda? S base trifásica, ¿sí? Sobre 3 por raíz de 3, b de base, línea. ¿Qué pasa con esto? Si yo racionalizo, ¿cómo me queda? En el numerador me va a quedar S base trifásica sobre B de base línea, ¿y qué factor me queda en el denominador? ¿Se acuerdan eso? Si yo tengo raíz de 3, yo a raíz de 3 lo puedo multiplicar numerador y denominador por raíz de 3 y ese valor no se altera. ¿Qué me queda en el numerador? Raíz de 3 al cuadrado sobre raíz de 3. O sea que la raíz de 3 es igual a 3 sobre raíz de 3. O, por lo tanto, si yo hago la inversa de raíz de 3, va a ser igual a ¿qué? A raíz de 3 sobre 3. ¿No tengo acá raíz de 3 sobre 3? Sí.